Buenas noches, docente. Mi nombre es Arilson Mazocha de Izquierdo y presentaré la asignatura para esta semana. Introducción. La reforma agraria peruana fue un proceso de una de las transformaciones de la propiedad del suelo agrícola en el Perú, aplicada por el gobierno de las Fuerzas Armadas a partir de 1969. En el gobierno peruano se implementó una serie de medidas con el objetivo de transformar el panorama social del país a través de un cambio en el sistema de distribución de la riqueza, particularmente del régimen económico y el de propiedad de la tierra. A continuación se mencionará las consecuencias sociales y económicas de la reforma agraria y cómo permitieron alcanzar la libertad de los campesinos. En su artículo, Valderrama en 1978 menciona que la reforma agraria trajo consigo una serie de problemas. Sin embargo, los campesinos apoyaron con ello, debido a que principalmente ellos en esa época eran vistos esclavos más que como humanos, por lo que estos eran maltratados y sufrían mucha discriminación de parte de su patrón. Gracias a ello y a tanta desigualdad es que se da la reforma agraria, que a su vez fue devastadora, pues todo tiene un precio y la cooperativa tenía un precio muy elevado que pagar. Es así como se empieza a perder la producción. La gente emigró, vendieron sus tierras y sobre todo se mantuvo la misma desigualdad. Por otro lado, en su artículo, Euguren en el 2006 nos da a entender que en el aspecto económico, los datos sugieren que no hubo ni la distribución de las tierras al campesino, ni el aumento de la producción agrícola. Sin duda, comenzando a entender en el impacto que tuvo la reforma agraria en el país, pero la responsabilidad de su éxito o fracaso se lo atribuyen al campesino, lo cual es debatible porque en sí el control sobre la mayor proporción de las tierras estaban bajo el control de las cooperativas de producción antes que el campesino. Por lo tanto, la responsabilidad era de ese grupo creado por la reforma agraria, la defensa del derecho de la propiedad sobre la tierra que distribuyen la manera decisiva de esta situación. Problemas como los relacionados de la cantidad y calidad y disponibilidad y su uso de recursos de la tierra, así como los vinculados de la producción y la productividad, la rentabilidad y la posibilidad de servir con garantía para créditos, siguen latentes en nuestras sociedades, lo cual generó tal descontento que trajo justamente una consecuencia clara del fracaso de la reforma agraria. Por otro lado, en su artículo, Euguren en el 2006 nos dice que en el aspecto social fue una tragedia demográfica, por cuanto al fracasar la reforma agraria, se empobreció a la población campesina. Y si sumamos el crecimiento de esta población al empobrecimiento, deducimos que no existía otra alternativa más que la migración hacia las grandes ciudades como Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo y Piura, generándose bolsones de pobreza en las zonas periféricas. De hecho, los campesinos recibieron la tierra, pero no la asistencia para ingresar al mercado nacional e internacional. Tampoco recibieron la tecnología. Esta se estancó en la agricultura, a diferencia de lo que sucedía en otros países,
donde la agricultura se tecnificaba constantemente. Conclusiones. La reforma agraria buscó atacar al latifundio y acabar con los elementos aristocráticos. Utilizaban un lema campesino como el patrón, no comerá más de tu pobre. En el plan Inca contemplaba eliminar los elementos el capitalista, como en el caso de las haciendas y el sistemático de trabajo. El gran problema de fondo es la reforma agraria de Velasco, donde no hizo ninguna consulta a la población, lo cual que estaban en desacuerdo con estas cooperativas, que el único interés que tenían eran las tierras. Finalmente, en la sierra no hay ni una política clara ni ningún gobierno para sostener y desarrollar las pequeñas agriculturas familiares. Y así analizamos los últimos censos y compartimos que en el año 1994 verificamos las indicaciones que no hay ningún cambio en la mayoría de la población. Tiene educación básica, primaria y secundaria, y en algunos casos incompleta, y hay poco nivel de desarrollo intelectual, menos en el 15% reciben crédito y en el 10% recibida asistencia técnica.